Bueno, Ismael, vamos a aprovechar la discusión esa que hay con el joropo en las redes. Esta polémica que está bien interesante en relación al origen del joropo, que si es colombiano, que Que si es soy venezolano. colombiano. Bueno, tú sabes. Nosotros sabemos que es venezolano. Claro. Ahí no hay ninguna Además discusión. que nosotros conocemos eso desde antes muchos años, desde un solo pueblo. Desde Carajitico, porque andamos con nuestro padre para arriba y para abajo, conocimos al Que maestro era Sojo, joropero. que era joropero. El maestro Sojo era Joropero joropero también. también. Y todos esos alumnos de él, todos esos eran. El maestro Soba, por cierto, Ajá. el principio de todo. Tenemos que hacer un programa sobre él después. Entonces, y la otra cosa es que no solamente que en Venezuela está el joropo llanero, que es el más joven, El más sino joven. que hay una gran variedad por todo el país y dentro de esa gran variedad hay una subespecie, por decirlo de una manera, de tocar. Por ejemplo, lo que vamos a hacer con la bandola. Y vamos a hablar sobre Julián Arévalo Tapia, que fue nuestro maestro, Alias Don Julián. alias Don Julián, Fíjate. que tenía ese carácter que nos dimos cuenta que era muy distinto al de Anselmo. En esa época todo el mundo tocaba distinto. Todo el mundo tocaba distinto. La gente se pegó con Don Julián porque se puso de moda. Con Perdón, Anselmo, con con Anselmo, Anselmo. perdón. Con Anselmo porque se puso de moda. Correcto. Porque lo sacaron unos personajes amigos nuestros. Y entonces, por supuesto, se lo dieron a conocer al mundo interesado. Eso es correcto. Pero había muchísimos otros bandolistas en todo el país, no solo en el llano. Y en el mismo llano, todos los bandolistas eran distintos. Sí. ¿Tú recuerdas a Manuelito Díaz, el hijo del gobernador aquel? Manuelito, ¿cómo se llama el gobernador? Sí, no recuerdo el nombre del gobernador, pero él hizo aprovechando que su papá estaba en la gobernación, viajó por todo el estado y produjo un disco que se llamó Cuando los bandolistas se estorbaban. Cuando los bandolistas se estorbaban. Grabó bandolistas en todo el estado de Barinas. Y portuguesa. Y yo conversando con Guillermo Jiménez Leal, La Guabina, me reconoció que todos esos bandolistas que están grabando en ese disco, todos tienen un estilo propio. Claro. Ninguno sigue el estilo de otro. Cosa que sí pasó después cuando Anselmo López aparece como con el renacer de la bandola, porque el arpa entrompó tan duro, fue tan arrolladora su aparición, que hizo desaparecer las bandolas, las relegó a un segundo plano. Entonces, en ese movimiento de renacer de toda la música venezolana que se venía dando en esos años, entonces apareció don Anselmo, apoyado por unos intelectuales, que mostraron esa bandola, que pareciera que estaba abandonada, pero no era así. Simplemente fue desplazada por el arpa. Y que la mayoría de las grabaciones fueron con arpa. Claro, claro, es un instrumento que se puso de moda. Sí, se puso de moda. Se puso de moda y al ponerse de moda no hay nada que hacer. Sí. Sin embargo, cuando nosotros nos dimos cuenta que la mayoría de los bandolistas seguían a Anselmo López, y a nosotros nos gustaban más otros estilos, ¿verdad? Por ejemplo, el de Don Julián. Don Julián era un estilo llanero también, pero más apuleño. Porque él era de Palmarito. Era de Palmarito. Ahí en la frontera con Barinas. Y Palmarito es un pueblo como aislado. Mira, a mí me cuesta todavía llegar a Palmarito, chico. No. Yo llegué a tener un rolo de camioneta, hermano. Qué difícil es llegar a Palmarito. Depende de la época del año. Y por eso que todos ellos se han ido para Barinas. Terminan viviendo Todos en Barinas. terminan viviendo en Barinas. Todos terminan viviendo en Barinas. Entonces, fíjate, vamos a hablar, aprovechando esta cosa con el joropo, y estos programas que estamos empezando a hacer nosotros para contar nuestra historia de estos últimos 45 años. Vamos a comenzar hablando de nuestro maestro de bandola, que fue don Julián y no Anselmo López. Entonces, bueno, yo recuerdo que nosotros muy jóvenes empezamos por medio de nuestro hermano Isaac Capriles, nos llevó al Museo Nacional de Folclore, ¿te acuerdas? Allá en Los Chorros. Sí, Darío Hernández. Darío Hernández dirigía ese museo. Y ahí se la pasaban otros personajes como Francisco Alonso, Rafael Salazar. Y conocimos a Rafael Salazar antes de ser nosotros un solo pueblo. Y a Rafael Strauss. Y Rafael Strauss, que él era el antropólogo. Que fue el que dirigió la antropología, las investigaciones en un solo pueblo. No, sí, entonces nosotros voluntariamente empezamos a trabajar ahí y nos asignaron la parte de las grabaciones, que Jesús manejaba muy bien esos equipos. Y empezamos nosotros por primera vez a oír, ¿te acuerdas? Cuando oímos a Don Pío por primera vez. Cuando empecé a escuchar todas esas cosas Sí. que por primera vez en mi vida, años 76, 77, yo tendría 25 años, 24 años. Cuando oímos a Fulgencio Maestro Aquino. y a Juan Esteban. Sí, señor.
María Rodríguez. Eso fue descubrir un mundo Crosquinal. infinito, Crosquinal. inconfundible. Y un trabajo que había hecho todo ese poco de investigadores Claro, importantes. ahí estaban recopilados los trabajos de Ramón y Rivera del año 1930 para acá. Sí. De Juan Y Liscán. tanto esas cosas orientales que recopiló Benito Iradi. Correcto. Y entonces, bueno, ahí conocimos a Arévalo Tapia. La primera referencia. Julián Arévalo, la primera referencia. Y casualmente, Francisco Alonso, que fue uno que nos hizo conocer a todos esos groperos, tanto llaneros como tulleros, apareció con unos discos también de Arévalo, pues, de Julián Arévalo Tapia. Y lo oímos por primera vez. Había un disco que se llamaba Donde hay tigre no se ronca. Que Julián. De una guacharaca en menor, me acuerdo. Una guacharaca en menor. Me acuerdo. Y ahí tocaba Julián, con su estilo, por supuesto. Y tocaba un pajarillo, donde hacía esa revuelta, que todo el mundo la hacía 6, él hacía 3. Y yo eso, los otros lo aprendimos con ellos, pues. Bueno, con Francisco Alonso nos enteramos que había un homenaje al Carrao de Palmarito en un parque bien bonito que está en Los Teques. Sí, Al Carrao, y entonces fuimos a ese homenaje al Carrao, que además de Anselmo estaba Arévalo Tapia por casualidad. Conocimos. Nos sorprendió la presencia de él. Y lo conocimos, nos hicimos amigos y nos invitó para Barinas, ¿te acuerdas? Fuimos con la familia Melo. Con los Melos. Con los Melos, sí. Juan Espinosa Hernández. Correcto. Y bueno, conocimos a un oleaje, empezamos y bueno, de ahí para allá, para acá, nuestro contacto con la bandola llanera fue con Arévalo Tapia. Nos hicimos muy amigos de él y él nos visitaba con frecuencia. También venía y tocaba, ¿te acuerdas que tocaban la espuma de oro que quedaba por los caminos, por allá Horizonte. Por Horizonte. Horizonte. Y en una de esas estaba Reina Lucero jovencita. Y Reinaldo también. Y Reinaldo era un bebé. Entonces, bueno, en esa ida para Barinas también me compré la primera bandola llanera que tuve, que era mucho más chiquita que esa era la propia bandola barinesa. De cedro, de Misael Montoya. Misael Montoya. Y ahí empecé yo a tocar, bueno. La bandola era bastante más chiquita que esta. Sí, porque Anselmo después le propuso a... por una propuesta de Anselmo fue que hizo la bandola un poco más grande, pero eran todas mucho más chiquitas. Sí, eran más chiquitas. Y eran todas de cedro. Totalmente. Hace 45 años. Don Julián. Bueno, Ismael, nosotros escogimos el estilo de Don Julián, Correcto. que fue el que nos gustó más. Porque en esa época recuerda que todos los bandolistas tocaban con un estilo propio. No se había definido un criterio único para que los demás bandolistas lo siguieran. Eso pasó a partir de Anselmo López, que el estilo de Anselmo López lo copió un gentío y lo desarrolló, por supuesto. Pero fue el único que copiaron. Se abandonaron cualquier cantidad de estilos que ya existían. Entre ellos el de Don Julián, que fue el que nosotros escogimos. Porque tú no le explicas un poco a la gente en qué consiste esa diferencia entre Anselmo López y Don Julián, que fueron los dos grandes referentes en esa época. Él tenía una manera distinta de tocar. Entonces, dale por favor una pequeña demostración a la gente para que entiendan eso. Bueno, por supuesto nosotros anduvimos con Don Julián muchísimo tiempo y en eso aprendimos muchísimas cosas con él. La cuestión que me llamó más la atención y de que él aprendía era lo que hacen los músicos para verificar la afinación del instrumento. Hacen los arpistas, los bandolistas, los cuatristas, todo, pues. Y él tenía una manera muy particular de registrar, por ejemplo, que a mí me parecía muy antigua. Tenía esa cuestión añeja. Arcaica. Añeja, arcaica, sí. Le voy a hacer una pequeña demostración de lo que él hacía, más o menos lo que él hacía. Que él hacía. Un registro. Un registro. Eso era simplemente para verificar la afinación del Pero instrumento. qué belleza. Qué belleza. Es una obra de arte. Y se nota la herencia andaluza ahí. Exacto, la española. Perfectamente. Sur de España. Ajá. Y bueno, y entonces después venía lo que era en sí el pajarillo, ¿no?
Por ejemplo, después del registro él hacía algo así como una entrada, por ejemplo. Eso era, bueno, eso también lo hacían muchos bandolistas. Es común entre los bandolistas. Pero en medio del pajarillo, él hacía cosas como esta, ¿ves? Que las marcaba mucho, por lo menos de 6, por supuesto que porque él indistintamente, era uno de los que más lo marcaba, era cómo jugaba con el tiempo del pajarillo, que después te podía estar 3 o podía estar 6, sin pensarlo, pues. Era muy espontáneo. Al libitum. Ajá, eso, era muy espontáneo. Entonces, por ejemplo, estando en 3, tú vienes en 6, por ejemplo. La cabeza andaluza. O si también la podía hacer 6. Eso es bien bonito, bien añejo, bien esa. Y los trancados que ellos. Y está conectado con toda la herencia. Bueno, y los trancados que era de la mano derecha era muy importante, por ejemplo, en el pajarillo. Eso invita a bailar. Claro, tranca. Tranca, sí, el pujado ese. Y le muteo con la mano aquí. Esta parte de la mano. Era un sabor. Era más alegre, era mucho más alegre. Era más alegre. Más alegre. ¿Cómo te digo? También jalaba con el dedo índice, Julián. Porque hay un error ahí que creen que la gente cree que don Anselmo López inventó el jaladito ese con la uña. Tac, tac. Y parece que hay gente anterior a Anselmo que lo hacía. No, sí, lo hacían muchos antes que él. Anselmo simplemente lo aprendió con uno de ellos. Seguramente. Sí. Porque inclusive en otras bandolas hay jalado también. También en las otras bandolas hay jalado. Entonces, bueno, esa era la manera de... Esa era la diferencia entre don Julián y los demás. Sí, hacía esto también para entrar de pajarillo. Mira, Ismael, hay una cosa curiosa en esa época de don Julián, que además de que, por supuesto, escogimos un estilo de bandola que fue el de él, en contra de la mayoría que escogió otro, también aprendimos cosas como unos joropos que eran con coro. Sí, yo me acuerdo. Yo recuerdo uno que se llamaba La Josa y otro que se llamaba el motor, el Fuereborda. El Fuereborda. Uno nos enseñó el Pollo Orichuna, que fue integrante de un solo pueblo en los primeros años, recién fallecido hace pocos meses. Y
Otro que era La Josa, que nosotros la escuchamos allá en Barinas, pero también la escuchamos con un conjunto de Guayana, que es la cuerda de Carmito, Que dirige Cheo. que dirige Che Hurtado. Por cierto, yo le llevé la canción a Guavina, Aquí en a el Guillermo Jiménez Leal, para que nos ayude, como siempre, con las letras, para mejorar las letras, pues. Y entonces me echó el cuento de que esa canción la conoció él con Carmito Gamboa, Carmito Gamboa, porque vivió ahí en Barinas. porque vivió en Barinas, y que ellos se venían remontando el Apure, pues. Entonces se conocieron, Guillermo estaba muy niño, pero conoció a Carmito y al hijo. Ajá. ¿Cómo que se llama? A Hernán Gamboa, que era el que cantaba. Correcto. O sea, me dice Guillermo que era un niño parecido a la edad de él, como a la edad de él. Era un muchacho, pues, menos de 10 años. Y era muy amigo de Arevalo Tapia y del Carrao. Era muy amigo de don Julián y era muy amigo de los cantantes, del Carrao, Palmarito y de otros. Del Pollo Orichuna. Entonces me dice Guillermo que como yo era muy parrandero, se la pasaban emparrandados, entonces es posible que se hayan aprendido esas canciones por esa vía con Carmito. Con Carmito. Porque en Guayana la hacen así. Porque en con Guayana se cantan esos joropos con coro. Y por cierto que me llamó la atención el hecho que cuando Guillermo me comenta que parecen golpes larenses. También. Por el coro el coro que contesta, el contracanto, que es un coro que el corista hace como una pregunta para que le respondan los demás. Eso parece influencia larense y tiene razón. No sabemos cómo llegó ahí, sería cuestión de estudio. En esa época la gente se conectaba más de lo que uno quería. Pero aparentemente, o sea, hay dos supuestas vertientes. Una que es de Guayana, la influencia guayanesa que vino hacia el occidente, y otra que es larense que se vino del norte hacia abajo. Acuérdate que la ganadería venezolana empezó en Lara. Correcto. Y antes de llegar al llano se desarrolló primero en Lara. Y sigue siendo hoy en Venezuela la ganadería más importante, la que ha creado una raza propia. Carora, ¿no es? Carora. Carora, que es la que se da en el estado Lara. Es la que se llevó después para Barinas, perdón, para los llanos y para Barinas. Por razón, esos quesos y esos y por los llanos apureños. Maravilloso. Que por cierto llegó a Colombia como 100 años después. Esa cosa de la ganadería que empezó. El ganado que llegó a Colombia llegó por Falcón hasta Coro. Y de Coro al Barquisimeto al Tocuyo, Carora. Y de ahí fue que brincó para los llanos y para Colombia. Ajá. ¿Tú recuerdas que después que fuimos a visitar a don Julián en Barinas, nos hicimos muy amigos y entonces después él empezó a venir con frecuencia para Caracas? Cada vez que venía nos juntábamos. Y él tocaba mucho en la Girasona, ¿te acuerdas? Ahí por el centro. Sí. Habían como 4 cervecerías en Caracas. ¿Cómo se llama la de Horizonte? La Espuma de Oro. La Espuma de Oro. Estaba Reina Lucero. Chamita, bellísima, me acuerdo. Bueno, lo cierto es que don Julián, él le gustaba andar con nosotros porque le parecíamos interesantes. Unos músicos que estaban investigando música en todo el país. Y le parecía muy interesante, pero él se sentía como incómodo andando con nosotros, pero él no decía nada. Entonces aprovechó una llamada que le hizo a alguien para consultarle cómo le estaba yendo, para entonces tirar la puntica. No, y aquí ando con unos muchachos de Caracas que son muy buenos músicos, muy buenos intencionados, son muy buenas personas, andan investigando la música en todo el país, muy interesante todo lo que hacen. Pero parece que son medio evangélicos porque no se echan ni una cervecita. Nosotros éramos unos músicos muy extraños. La gente consideraba que los músicos eran bebedores y como nosotros no bebíamos, entonces éramos unos músicos muy raros. Comíamos. ¿Te acuerdas que una vez en España una tipa le preguntaron, mire, ¿cómo están los muchachos con la aguardiente? No, esos muchachos son una maravilla, no beben, son muy sanos, muy serios y todo. ¿Pero cómo comen? ¿Cómo comen? Bueno, ese es el cuento de don Julián. Que él venía mucho para Caracas, pero le gustaba echarse sus palitos y nosotros no bebíamos nada. Y te acuerdas que no solamente tocaba bandola, era declamador y echaba cacho. Tenía un humor buenísimo. Porque es que lo que pasó con el arpa después hizo que cada instrumento se dedicara a una sola cosa. Correcto. Antes todos esos instrumentos tocaban distintas músicas, que no eran solo joropos. Y después con el tiempo se convirtieron solamente para ejecutar joropos. En toda Venezuela. Y el arpa acaba con todo, pero entonces después la bandola renace. Correcto. Bueno, y la gente conoce poco lo que pasó antes del arpa. ¿No? La gente cree que el joropo nació en el arpa. No, es así.
Y resulta que no, la arpa tiene 50 años, 70 años cuando mucho, en Venezuela. Bueno, Jesús, vamos a, aprovechando esta polémica que hay sobre el joropo. Eso nos dio la idea, nos dio pie a que nosotros echemos nuestra historia, lo que nosotros hemos vivido desde muchachos. Vamos a aprovechar ese sacudimiento que hay con el joropo. Claro. Con demostraciones y con polémica. Echando nuestro cuento de 45 años. Eso, claro. Yo creo que ya es hora. Claro. Con la variedad que hay aquí de joropos. Y ojalá a la gente le guste lo que estamos haciendo. Sí. Y bueno, y si tienen alguna inquietud, alguna interrogante, que quieran que nosotros hablemos de eso. Y bueno, vamos a seguir. Si quieren que continuemos echando todos estos cuentos, correcto, quisiéramos escuchar su opinión. Correcto. Y el próximo capítulo, por decirlo de una manera, seguimos con el joropo con oriental, con Cruz Quinal. el del bandolín morocho. El del bandolín morocho.